Hola, cordial saludo, bienvenidos a este espacio de entrevista con el director. Nos encontramos en una nueva semana, por lo menos la primera del mes de febrero. Avanza raudamente este 2014 y ya comenzamos a ver cómo nos acercamos a la mitad del segundo mes del año, que hace que estábamos celebrando el año nuevo y mire, esto corre velozmente. Pues muy bien, Juan Alberto, nuestro compañero, acaba de referir el nombre de nuestro invitado de hoy, el doctor Arturo Yepes. Teníamos invitada también a la doctora Amparo Sánchez, candidata al Senado de la República. En esta serie de especiales, por aquí esperamos tener a la mayoría o a casi todos los candidatos caldenses al Congreso de la República. Y hoy particularmente comenzamos con el Partido Conservador. Alguna dificultad tuvo la doctora Amparo Sánchez, no está, pero aquí está el doctor Arturo Yepes, a quien le agradecemos su tiempo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien, Álvaro, muy bien a todos los televidentes de LPTV y que tengan una tarde muy agradable. Bueno, eso esperamos. Además el día está también agradable, comenzó muy frío, pero ha ido calentándose el día. Esperamos que se mantenga así. Bueno, usted y yo habíamos hablado aquí el año pasado acerca de, hablando de algunos asuntos, quizás desde su llegada reciente, digamos, al Senado de la República, de por qué no se mantenía un senador, como usted que acaba de llegar allá al Senado, por los efectos que ya sabemos, la gran mayoría, pero por qué no se mantenía en esa aspiración al Senado. Pero muy bueno explicarles a quienes quizás no saben ni escuchaban en ese entonces, por qué el doctor Arturo Yepes está aspirando, aunque es senador hoy, pero está aspirando es a la Cámara de Representantes. Los pongo un poco en contexto. El doctor Arturo Yepes en ese entonces dijo no creer en las autoridades de la registraduría, que son los responsables de todo el conteo y todo por unos detalles, un asunto que le pasó en elecciones pasadas, y debido a eso, para tratar de garantizar, digamos, su paso y que no se le embolatara todo su tema, quizás con votaciones nacionales, pues no quiso postularse para el Senado de la República, sino para la Cámara. ¿Mantiene usted esa misma posición frente a las autoridades electorales? Sí, son esos, digamos, tres argumentos. El principal ese, que dicen que al perro no lo operan dos veces, y a mí ya me operaron en las elecciones pasadas. Me desaparecieron cerca de 25.000 votos, logré recuperar 5.000 y los otros 20.000 se quedaron ahí en una demanda ante el Consejo de Estado, que nada que sale. De manera que prefiero estar de candidato a la Cámara porque puedo cuidar esos voticos. Pero adicionalmente, cuando yo llegué al Senado, ya había empezado la campaña la doctora Amparo Sánchez para esta curul y yo estaba haciéndole fórmula para Cámara, y me parece que uno también tiene que respetar la palabra empeñada, que Amparo no es ni mucho menos una suplente o una especie de relleno, como para uno decir, no, como ahora soy senador, entonces bájese usted para Cámara, yo hago Senado. Y finalmente también juega el factor económico. Una campaña de Cámara es mucho más económica que una campaña de Senado. Entonces el fraude de la registraduría, más la palabra empeñada, más la economía que uno hace aspirando a la Cámara, me mantienen en esa decisión de aspirar a que los caldenses me apoyen para llegar a la Cámara de Representantes en marzo de este año. Doctor Arturo, muchos caldenses, incluso colombianos, sé por la posición que usted ha asumido, se preguntan hoy si usted se salió de las directrices del Partido Conservador, cuando termina, digamos, no acogiendo lo que definieron las mayorías, bien o mal, no sé si es legal o no legal, pero termina respaldando al presidente de la República en su aspiración reeleccionista y no con la candidata que se escogió en la convención. La convención no ha escogido candidata. Los congresistas que fuimos expulsados de la convención por los agitadores que la doctora Marta Lucía y el doctor Pablo Victoria llevaron, no tuvimos la oportunidad de votar. Lo he dicho claramente en RCN y lo reitero hoy aquí en La Patria. Si uno va a jugar un partido y las barras del equipo contrario lo expulsan a empujones, incluso se van a las manos y no dejan jugar, el partido no se ha jugado, hay que volverlo a jugar. De manera que eso es lo que estamos pidiendo, le estamos diciendo al Consejo Electoral que declare que no hubo votación en esa convención, porque los que se quedaron fueron los amigos de Marta Lucía, a los demás nos sacaron de allá agresivamente, ni siquiera nos dejaron hablar. Yo creo que es la primera vez que se ve una convención del Partido del Orden, la autoridad que ni siquiera se deja exponer su postura al otro sector. Los estatutos del partido hablan de escoger entre candidato propio o candidato de alianza o coalición. Nosotros escuchamos con toda atención y con toda decencia a los aportantes del candidato propio. Y cuando llegó el momento de que ellos nos oyeran, improperios, insultos, estrujones, palmadas en la cara,
golpes con los palitos de las banderas que ellos llevaban y nos tocó desocuparles el recinto. Por eso el Comité de Garantías de la Convención ya certificó que no hubo garantías y por eso estamos esperando el pronunciamiento. Mientras tanto, no es que yo me haya salido de la línea, digamos que nosotros, los que estamos esperando la votación, estamos sin candidato. Y creo que los otros se afanaron más de la cuenta en vez de esperar el pronunciamiento del Consejo Electoral a ver si arrancan o no arrancan campaña. Si finalmente el Consejo Electoral dice, ustedes tienen que obedecer lo que decidió esa minoría, tocará obedecerlo porque somos gente de orden. Pero estamos seguros que el Consejo Electoral va a apreciar, como apreció todo el país, que allá lo que hubo fue una encerrona, una zambra y que a nosotros ni nos dejaron hablar, ni mucho menos nos dejaron votar. Se dice que independiente de esas referencias que usted entrega y esas denuncias que hace puntuales de lo que allá sucedió, y que quizás, naturalmente, como ustedes lo manifiestan, no los dejaron hablar, los resultados finalmente iban a favorecer a la doctora Marta Lucía, incluso por la cantidad de votos que obtuvo dentro de la convención. Yo no creo, al contrario. Lo que creo es que una convención donde había presentes cerca de 2.300 personas, nos tuvimos que retirar 1.500. La votación así lo dijo. 667 votos salieron por candidato propio y 175 por alianza. Si sumamos 677 más 175, eso da menos de 900. Y 900 no es ni siquiera la mitad de 2.300. O sea que allá no había quórum. Y quedó la prueba registrada en las actas que quienes nos retiramos éramos mayoría. Por eso nos hicieron salir. Si ellos hubieran estado seguros de que eran mayoría, tengan la seguridad que nos dejan votar. Si nos impidieron votar es porque no querían que les ganáramos democráticamente un debate que vale la pena hacerlo democráticamente, lo hemos dicho 1000 veces. En América nunca ha habido un presidente en ejercicio que pierda las elecciones, ni en los Estados Unidos, ni en Venezuela, ni en Ecuador, ni en Perú, ni en Argentina, ni en Colombia las perdió Álvaro Uribe, donde hay reelección inmediata. Creemos que no hay ninguna razón para quitarle el respaldo al actual presidente de la República a la mitad del periodo. Los periodos presidenciales en Colombia, no nos engañemos, se volvieron de 8 años. Mientras haya reelección, los periodos serán de 8 años. Y por eso quienes habíamos dialogado con el presidente le habíamos dicho, estamos dispuestos a apoyarlo ahora con una condición. Ayúdenos a sacar un acto legislativo que prohíba la reelección presidencial inmediata y más bien subamos un poquito del lapso del periodo presidencial para que el primer año que se pierde de ejecución, aprobando el plan de desarrollo, y el último año que se pierde en ley de garantías, se recuperen con un periodo de 6 años, para que el gobernante pueda administrar durante 4 años el país. Bueno, ahí al frente tenemos un electorado amplio, caldenses y manizaleños, que están muy atentos y quieren escuchar distintas propuestas. ¿Qué es lo que usted particularmente les ofrece a los caldenses para que lo respalden, si a bien quieren, en la campaña del próximo 9 de marzo? Bueno, lo primero, unidad. Yo creo que este departamento tiene que volverse a unir. Aquí nadie está libre de pecado para tirar la primera piedra. Y creo que esta campaña ha brillado por eso, por ser una campaña amigable, donde desaparecieron las acusaciones falsas, desaparecieron las injurias, desaparecieron las calumnias. Y nosotros queremos no solo ayudar, sino convocar a eso, a que los 5 representantes a la Cámara que hayamos de salir elegidos, porque yo aspiro a estar en ese equipo, y los 5 senadores que hay aspirantes, podamos todos llegar al Congreso de la República para esos 10 jalar para el mismo lado. ¿Y cuál es el mismo lado? Primero, la recuperación del campo. Caldas necesita que de esos recursos extraordinarios que por primera vez en la historia del país se le asignaron al campo colombiano 5.1 billones de pesos este año y aspiramos que se repitan en los sucesivos 4 años para hacer 25 billones de pesos, a Caldas le toque siquiera 1 billón. Y que ese billón de pesos sirva para hacer carreteras terciarias, para hacer vivienda rural, para hacer renovación de cafetales, para hacer mejoramiento de la productividad rural a través de la agroindustria, que no sigamos vendiendo el café simplemente en cereza o seco, sino que lo procesemos, lo tostemos, lo empaquemos y eso le dé valor agregado al campesino nuestro, pero además que complementemos el cultivo del café, que los cafeteros no dependan solo de sus cafetales, sino que tengan, cuando son cafetales de clima frío, hortalizas y frutas para complementar, cuando son de tierra más templada, que tengan caña de azúcar o panelera para complementar.
y que también la ganadería en el departamento vuelva a hacer negocio, en fin, que el agro de Caldas reciba la mayor cantidad posible de recursos, y eso nos corresponde a los representantes a la Cámara, porque contrario al Senado, que se dedica fundamentalmente a legislar, la Cámara no solo legisla, sino que debe preocuparse por buscar la satisfacción de los intereses regionales. En segundo término, este departamento tiene que apostarle a una vocación, y yo creo que ya está definida: biotecnología y turismo. Ha hecho una apuesta Manizales por la biotecnología, por ayudar a que esta sea una especie de pequeño Silicon Valley sudamericano, de donde podamos nutrir de invenciones, de patentes y de investigación a toda América Latina, y yo creo que a eso hay que seguirle apostando. El gobierno nacional está invirtiendo en eso, nosotros debemos ayudar a que la región y el Plan Nacional de Desarrollo nos consideren como eso. Y el turismo, naturalmente, porque como nos convertimos en una ciudad terminal, necesitamos traer, aprovechando los atractivos que tenemos, nieves perpetuas y tierra cálida, a apenas media hora de nuestra capital, traer turistas de todo el mundo, además porque tenemos la seguridad, la tranquilidad, la belleza de los paisajes, la belleza de nuestras mujeres y, por qué no decirlo, lo apuesto de nuestros varones, la cultura y ahora la segunda lengua a la que le estamos apostando, suficientes para traer gente a Caldas. Y finalmente, la cercanía con la gente. Yo creo que los congresistas tenemos que volver a ser esas personas que recorramos barrios y veredas todos los días del año, sin importar que estemos en sesiones, que si se acabaron las sesiones el jueves en Bogotá, el viernes tenemos que estar en provincia para escuchar, para recoger inquietudes y para llevarlas a la capital de la República. Esa básicamente es la propuesta que queremos hacerle a los caldenses y por eso queremos que nos acompañen, además de darle liderazgo al departamento. Caldas necesita congresistas aguerridos, congresistas que asistan a las sesiones, congresistas polémicos y no gente que brille por su ausencia a la que ni siquiera se le conozca la voz. Menos corbatas en el Congreso y más trabajo, que es lo que el departamento necesita para bien de la región. Pues muy bien, el tiempo se acaba. Es nuestra obligación como medio escuchar aquí a todos los candidatos de los diferentes partidos, los caldenses que aspiran a la Cámara de Representantes y también al Senado de la República. Aquí esperamos tenerlos a todos para que ustedes por lo menos se lleven su impresión y también definan sus preferencias electorales. Hacerle la cuña a Amparo en vista de que no vino. Amparo Sánchez es la única aspirante al Senado de la República que no está prometiendo para llegar a cumplir si sale elegida. Amparo ya cumplió. Amparo recibió una Secretaría de Infraestructura completamente pobre, pero se rebeló contra la pobreza. En vez de hacerlo de su antecesor que decía, el departamento no tiene presupuesto, se fue a presentar proyectos en Bogotá. Logró posicionar la Secretaría de Infraestructura de Caldas como la mejor Secretaría de Infraestructura de Colombia. Y se ha traído 450.000 millones de pesos en ese plan vial que entre ella y el exgobernador Mario Aristizábal diseñaron. De manera que Amparo se merece el apoyo de los televidentes y espero que la tengan muy en cuenta el día de las elecciones cuando les toque sufragar por el tarjetón de Senado de la República. Aquí esperamos tenerla ella también. Un feliz día también a ustedes por estar con nosotros aquí en este espacio de entrevista con el director y en Noticias LPTV. No olviden www.lapatria.com y esta noche tendremos detalles del foro en homenaje a Orlando Sierra, que se cumplió esta mañana, un poco tarde por dificultades de llegada de los invitados, pero les tenemos la información completa en nuestra emisión central esta noche a partir de las 7:30. Muy buenas tardes.